Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Una serie de factores se están combinando para crear una situación altamente explosiva en las relaciones entre Rusia y los países de la OTAN. Y en el marco de esa situación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de hacer una grave advertencia que a mí me parece que hay que tomar en serio, porque ya Rusia ha hecho muchas advertencias y hay quienes entienden que son puras bravuconadas. Pero yo creo que aquí hay que realmente prestarle atención a lo que está planteando Rusia. Le preguntaron al presidente Putin sobre la decisión que podrían tomar algunos países de la OTAN de permitir a Ucrania atacar a Rusia con armas de largo alcance proporcionadas por Occidente. Y su respuesta fue literalmente la siguiente. Yo quiero que se le preste atención a esto. Él dijo, cuando se habla de atacar a Rusia con armas modernas de alta precisión y de largo alcance suministradas por Occidente, no se está hablando de permitir a Ucrania atacar a Rusia. El asunto aquí es totalmente diferente. Ucrania no está en condiciones de hacer eso por sí misma. Eso solo es posible con la ayuda de los datos de inteligencia obtenidos con la utilización de recursos tecnológicos que Ucrania no tiene. Esa información solo la poseen aliados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos. Esto es lo primero. Segundo, y esto es lo importante, la cuestión clave, que consiste en que las tareas de vuelo de estos sistemas de misiles solo pueden ser llevadas a cabo por personal de la OTAN. Los ucranianos no están preparados para eso. Y por eso, de lo que se está hablando no es de permitirle o no permitirle a Ucrania atacar a Rusia. Si se toma una decisión como esta, significará la participación directa de la OTAN, de Estados Unidos, de los países europeos en la guerra en Ucrania. Y esto cambia esencialmente la naturaleza del conflicto. Esto significará que los países de la OTAN, los países europeos, Estados Unidos, hacen la guerra contra Rusia. Y si eso es así, tomaremos las medidas correspondientes tomando en cuenta el peligro que enfrentamos. Yo creo que lo trascendental de estas declaraciones no está en la advertencia como tal. Esa advertencia que viene haciendo Rusia desde hace un tiempo y que no es nueva. Lo nuevo aquí, lo más importante, es el tono en que esta advertencia se hace y sobre todo el contexto en el que la misma se produce. Es que la guerra en Ucrania está entrando en una fase decisiva. El ejército ucraniano está literalmente colapsando. Todos los medios están haciendo eco de esta situación. En Kursk, por ejemplo, está en marcha una ofensiva rusa. Los ucranianos están siendo empujados del territorio de Rusia que tomaron hace poco. Esto era previsible. Nosotros aquí en un programa anterior lo advertimos y de hecho Ucrania ya ha perdido buena parte de ese territorio que tenía en sus manos.
dentro de la Federación Rusa. Lo ha admitido el propio Zelensky. En Kursk está en marcha una contraofensiva rusa a gran escala. En la región de Donetsk, por otro lado, que es una parte del Donbass, el ejército ucraniano está retrocediendo vertiginosamente. Obviamente, Ucrania carece de personal suficiente para poder contener el empuje, la poderosa maquinaria rusa. Sus tropas no cuentan con cobertura aérea. Esta es una gran desventaja que reconoce Ucrania y que reconoce todo Occidente. Y me parece que el conflicto ha llegado a un momento decisivo. El momento decisivo es ese en el que los aliados de la OTAN deberán decidir si intervenir directa y abiertamente en el conflicto, incluso con tropas sobre el terreno, o dejar que Ucrania sucumba, como ha estado ocurriendo de manera progresiva. No solo estamos hablando de una gran humillación que podría sufrir Occidente en Ucrania. Lo que está en juego aquí son factores geopolíticos, factores históricos y económicos, tanto en el orden regional como en el orden global. El conflicto es una prueba para el poderío militar de Rusia y la capacidad de Occidente para armar a un aliado frente a una potencia regional y mundial como es Rusia. Y bueno, pues pudiéramos poner también en esa misma situación a ese gran reto que representa para Occidente la República Popular China. Dependiendo del desenlace de este conflicto, esto podría alterar el equilibrio de poder global y cambiar la dinámica de las futuras alianzas y conflictos. Por ejemplo, ¿se atrevería Filipinas a continuar con su política de desafío al poder de China en la zona del mar de China Meridional que ha venido aplicando últimamente con el respaldo de Estados Unidos? O pudiéramos preguntar también, ¿seguiría Taiwán una política de abierto desafío a China, habiéndose producido un desenlace fatal en Ucrania? Lo que está en juego, me parece a mí, que es muy claro. Es algo que va mucho más allá de una simple disputa territorial. Involucra la redefinición de las esferas de influencia globales, las reglas que deberán regir el ordenamiento internacional del siglo XXI. Lo que está en marcha en Ucrania es un enfrentamiento directo entre dos visiones del orden mundial. El momento decisivo en Ucrania llega en una coyuntura que presiona grandemente a Estados Unidos. Y yo me estoy refiriendo a las elecciones que habrán de celebrarse dentro de apenas un par de meses. Un desenlace en Ucrania desfavorable para Occidente puede ser catastrófico para los demócratas en esas elecciones. El actual empuje militar de Rusia en Ucrania pudiera incluso tener algún tipo de relación con esa especial coyuntura. El tono dramático que Putin puso a sus palabras podría estar relacionado también con el hecho de que en esta oportunidad Occidente asume la misma estrategia para escalar el conflicto, la misma estrategia que ha utilizado siempre. Primero,
ustedes recordarán, fue una gran discusión sobre si se enviaba o no respaldo a Ucrania en forma de suministro de tanques de guerra y otros armamentos pesados. Finalmente, la decisión se tomó. Luego se discutió si suministrar misiles a Ucrania. Otra gran discusión durante un tiempo. Finalmente, la decisión se tomó. Luego vino la discusión sobre el envío de los F-16. Algunos países dijeron que será un riesgo. Se discutió el asunto también durante un tiempo y finalmente se enviaron los F-16. Y más recientemente se discutió también si permitirle a Ucrania atacar a Rusia dentro de su propio territorio. La misma cosa, una gran discusión y posteriormente se produjo la autorización, incluso Ucrania se atrevió a atacar a Rusia en su propio territorio. Quiere decir que esa es la forma que Occidente ha encontrado para de alguna forma sondear la actitud de Rusia antes de dar esos pasos. Lo que ahora se discute a petición de un Zelensky que no disimula su desesperación es si se ataca o no a Rusia con misiles de largo alcance. Y lo más probable, aunque no se diga, si se envían tropas de la OTAN al campo de batalla, que creo yo es lo único que puede evitar de forma efectiva la debacle del ejército de Ucrania. Probablemente Putin ya sabe que esa decisión ya está tomada. ¿Cómo se tomó la decisión? Previo a una discusión en todas estas ocasiones anteriores que ya les mencioné. Entonces las cosas no pudieran estar peor. Estamos viviendo momentos de mucha tensión, momentos muy peligrosos que nos colocan próximo a un gran conflicto global.